una mitigación dentro de esta zona para ver qué posible escenario nos puede dar a nivel de continuidad. Cambio de dirección, toma la liquidez de un mínimo creando ese cambio de dirección. Hay que entender que tienes que prepararte y que ese proceso te puede tardar meses, años. No dejes que nadie te saque de la carrera. Estamos esta semana lunes con una anotación o unas anotaciones básicamente de lo que ha sido la operativa para hoy. De hecho, desde ya no ha habido operativa, no ha habido ningún escenario potencial, considero, pero igual vamos a hacer una revisión como siempre de cómo se ha ido comportando el precio durante esta apertura. Ok, entonces como siempre vamos a iniciar desde una temporalidad diaria, ¿no? Como pueden ver aquí. De hecho, lo que se planeaba para esta sesión básicamente era seguir esa posible continuidad alcista mientras mantenga una continuidad alcista, como podemos ver. De hecho, el precio venía de una construcción de fractales. No han tomado liquidez necesariamente como tal, pero de hecho el precio viene respetando la demanda. Por lo tanto, teníamos dos opciones. Si el precio en una temporalidad mediana durante esta sesión nos mostraba un movimiento de cambio de dirección a nivel bajista, podíamos optar como un posible pullback o una posible reacción a la oferta diaria que teníamos pendiente, y posteriormente, pues si el precio seguía una continuidad alcista, simplemente podíamos montarnos en todo este rally que viene ya desde hace un par de semanas. Bien, si nos vamos a la temporalidad de 4 horas, voy a moverme por aquí. Ok, en 4 horas teníamos lo mismo, el precio venía respetando demandas, el precio seguía dejando zonas potenciales de demanda, estaba generando fractalidad y rupturas, por lo tanto podíamos seguir nuevamente la continuidad alcista o esperar básicamente una formación de pullback que podía llevarnos nuevamente hasta estas zonas baratas. Ok, entonces, ¿qué es lo que hizo hoy en la sesión? Lo que podemos ver es que el precio siguió esa continuidad alcista. De hecho, ya en la apertura de la sesión de Nueva York, lo que hemos tenido es esta formación alcista, que el precio ya viene tomando liquidez, viene respetando zonas de demanda, viene generando rupturas alcistas. Lo ideal hubiera sido que el precio llegue nuevamente a esta zona para seguir esa continuidad. Sin embargo, lo que hizo el precio es generar una extensión. Podíamos ver algún escenario de continuidad de esta ruptura en una temporalidad de un minuto, sí, pero básicamente el precio no nos dio opción a tomar alguna entrada potencial, o al menos desde mi punto de vista no vi que el precio haga un retroceso importante o interesante para llegar a tomar una continuidad dentro de esta ruptura. De hecho, no se generó particularmente mis confirmaciones. Listo, entonces este fue el escenario para el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va durante esta semana, ¿ok? Esperando obviamente los mejores escenarios. Bien, día martes estamos todavía con una proyección bastante alcista. De hecho, el precio en temporalidades mayores como H4 sigue en una formación alcista, al mismo tiempo en diario igual. Si nos vamos a la temporalidad de 15 minutos, podemos ver lo siguiente. De hecho, vemos esta última continuidad que está generando en 15 minutos. El precio sigue respetando la demanda, viene generando la manipulación de algunos bajos. El precio sigue respetando nuevamente la demanda y posteriormente nos deja este último movimiento o impulso. Podemos esperar, o al menos dentro de la sesión voy a esperar que genere alguna mitigación dentro de esta zona para ver qué posible escenario nos puede dar a nivel de continuidad, o incluso revisar en una pequeña temporalidad cómo puede generar toda esta continuidad de impulso. Pero la idea es acá buscar alguna confirmación adicional para montarme en ese escenario de compra. Ok, panorama para el día martes. De hecho, hemos tenido dos escenarios. Hemos tenido un stop loss o medio stop loss y un take profit. Vamos a hacer una explicación bastante breve del escenario. Como planteé al inicio de esta sesión, nosotros veníamos ya de una estructura diaria alcista, de H4 alcista, y bueno, nos vamos a centrar en esta última formación de 15 minutos. También, como había mostrado al inicio, lo que nosotros estábamos buscando era un posible escenario de compras, teniendo en cuenta que la formación de 15 minutos venía respetando las demandas, había tomado liquidez, seguía generando rupturas alcistas y teníamos dos panoramas en este punto. De hecho, teníamos la opción de que el precio cree el retroceso con mayor profundidad y mitigue esta zona de 15 minutos para que a partir de este escenario busquemos una continuación en una temporalidad menor, o incluso seguir la continuidad de este impulso. De hecho, se tomó la segunda opción, tomamos una entrada que generó un buen movimiento, pero por un tema de gestión simplemente el escenario nos terminó sacando, que ya lo voy a explicar.
El segundo escenario, el precio nos volvió a generar una nueva ruptura de 15 minutos, generó un nuevo fractal, un último mínimo y un último máximo. Buscamos nuevamente que el precio mitigue una zona de 15 minutos y a partir de aquí buscar una continuación. Así que vamos a ver estos dos escenarios, cómo se han ido desarrollando. Bien, este ha sido el primer escenario. De hecho fue un break-even, un stop loss, fue una pérdida a mitad de riesgo, básicamente lo que teníamos como primer escenario. Recordemos que estábamos buscando la continuidad del impulso, por lo tanto quería buscar una formación alcista que nos haya tomado alguna liquidez. De hecho el precio nos genera una ruptura, toma liquidez de un mínimo, nos vuelve a crear una ruptura alcista y tenemos este último máximo y último mínimo donde yo busqué básicamente el 50% de la zona. Probablemente hubiera sido ideal que solamente abarque el bloque de orden, este bloque de orden o este movimiento. En este caso no quise refinar tanto y en cualquiera de los dos escenarios el precio simplemente me hubiera sacado en break-even, ya que por regla siempre cuando el precio va a liquidar un alto, ya sea con cuerpo o mecha, lo que trato es de proteger la entrada. En este caso pues el precio logra liquidar este alto y posteriormente me terminaría sacando en break-even si hubiera tomado solamente esta zona de esta vela bajista como bloque. Pero en este caso, como yo busqué una zona un poco más amplia a nivel del 50% de este último impulso, ya que el break-even iba a ser muy, no sé si decirlo apresurado, pero por regla simplemente quería proteger el escenario, tal vez no iba a tener mucho respiro, por lo tanto yo opté por reducir el riesgo. En este caso básicamente puse el stop loss a mitad de riesgo, entonces el precio lo único que hace es posteriormente sacarme, pierdo básicamente la mitad del riesgo y posteriormente lo que hace el precio es seguir esa continuidad alcista. Son cosas que pasan, es parte de la gestión, es parte de las reglas y bueno, también entender que muchas veces puede suceder estos escenarios y es ideal tener la paciencia para buscar una nueva oportunidad que básicamente me la da en la misma sesión. Este es el segundo escenario. Para recordar simplemente voy a regresar a 15 minutos. El precio, lo que estábamos buscando después de este break-even stop loss que tuvimos, que de hecho como pueden ver el precio siguió la continuidad alcista, la dirección estaba bastante válida. Lo que buscamos como siguiente escenario es que el precio vuelva a mitigar una nueva zona de 15 minutos. En este caso el precio logra mitigar la zona de 15 minutos y en este punto lo que buscaríamos es una confirmación en temporalidad menor. Ya como pueden ver aquí, vamos a ampliar esto, de hecho podemos darnos cuenta que el precio, una vez que mitigó la zona de 15 minutos, nos comienza a dar formaciones alcistas a nivel de este impulso, nos crea un cambio de dirección, toma la liquidez de un mínimo creando ese cambio de dirección y nuevamente buscamos el 50% de este último impulso para abarcar la zona de entrada. Ponemos nuestra entrada, gestionamos, nos protegemos y en este caso, porque ya estábamos muy cerca a finalizar la sesión de Nueva York, pues dejamos el trade correr simplemente hasta un 1 a 2, también entendiendo que habíamos tenido media pérdida previamente, por lo tanto pues consideramos que lo óptimo era gestionarlo de esta forma. Así que bueno, estos fueron los dos escenarios del día de hoy, un escenario de break-even stop loss y un escenario de beneficio con 2R. Día miércoles, como podemos ver, seguimos con una continuidad alcista. De hecho ya finalizó la sesión, no hemos tenido ningún escenario de entrada, pero vamos a hacer simplemente una revisión como para ir entendiendo el contexto. Veníamos de una continuidad extensiva alcista desde las temporalidades mayores. Probablemente el precio al iniciar la sesión podía dar una continuidad, no una continuidad, sino una posible reversión para generar una corrección de estos últimos impulsos. Sin embargo, también es algo que había planteado en la última sesión. Es importante entender que cuando venimos de estos escenarios de bastante extensión, no es tan interesante operar esos movimientos de reversión. Probablemente sí sería más idóneo buscar escenarios de continuación más que de reversión. Quiero decir, esperar la reversión y esperar que el precio nos confirme continuaciones o nos genere ya una estructura que nos muestre que el precio va a crear una corrección con mayor profundidad. Pues porque si no, pues simplemente es como lo que podemos ver aquí, el precio tiene una intención de generar movimientos de corrección, pero simplemente por el volumen y obviamente la fuerza que va teniendo el precio a nivel de continuación alcista, pues es bastante clara y es lo que básicamente está haciendo el precio. Si nos vamos ya a una temporalidad mediana para ir entendiendo ello, veníamos de estos escenarios, como les había mostrado, el precio desde la sesión
asiática y la sesión de Londres ha ido mostrando escenarios posibles de corrección, por ahí que fue respetando algunas zonas, pero termina fallando. De hecho, no genera esa continuidad. Cuando me refería a una continuidad bajista es que nos comienza a crear rupturas con cuerpo y el precio crea un posible escenario de reversión, mitiga la zona de oferta, pero falla, vuelve a crear una toma de liquidez, o básicamente va y liquida un alto previo, nuevamente para seguir la continuidad alcista falla, y el precio lo que hace es seguir respetando zonas de demanda, y actualmente venimos de esta extensión o tenemos esta extensión alcista. Por lo tanto, pues en este tipo de escenarios lo más óptimo es ir descartando escenarios de ventas, y si quisiera buscar algún escenario de compras, pues lo que debería es buscar confirmaciones de continuidad alcista, que ya las tenemos, pero bueno, básicamente había finalizado la sesión. Así que bueno, no voy a entrar ya en temporalidades de un minuto porque no considero que haya algún escenario óptimo para analizar o revisar. Vamos a ver qué es lo que nos da en los siguientes días, que de hecho el día de mañana tenemos algunas noticias importantes y relevantes para entender la dirección del precio, y vamos a ver qué también nos da el día viernes. Último escenario para el día de hoy, viernes, última operativa de la semana. Teníamos un escenario diario, voy a plantearlos desde este contexto. Veníamos dentro de un último movimiento bastante alcista, de hecho desde una perspectiva diaria, entendiendo que viene mitigando una zona semanal. A ver, justamente aquí dejé un detalle dentro de la anotación. La expectativa según el contexto es que el precio cree un posible escenario de corrección, ya que está mitigando estas zonas. Es muy probable que esta zona falle, pero bueno, de alguna u otra manera, al ser una temporalidad mayor o una temporalidad semanal o grande o amplia, puede crearnos algún escenario de corrección. Pero bueno, de momento, también entendiendo el contexto a largo plazo y obviamente por el contexto fundamental, tiene una proyección totalmente alcista, así que bueno, tenemos que ir filtrando según vamos bajando de temporalidad. Si nos vamos a el contexto de 4 horas, vamos a ampliarlo por aquí. Teníamos nuevamente este último impulso, el precio había generado una corrección sin eficiencia, de hecho viene creando movimientos ineficientes ya desde una estructura anterior. El precio me genera el retroceso, me vuelve a crear un impulso, sin embargo no logra generar una ruptura, y este es un detalle que lo pasé por alto dentro de la sesión, y bueno, fue algo que de alguna u otra manera me llevó a crear una ejecución que posiblemente pude haberlo descartado o filtrado. ¿Ok? Entonces el precio, de hecho esta vela no logra cerrar, de hecho, no logra liquidar un alto, pero no logra cerrar con cuerpo. Entonces todavía teníamos que tomar alguna decisión. El precio tiene dos opciones en estos escenarios. Una vez que genera una ruptura con mecha puede comenzar a fallar, o una vez que comienza a crear un nuevo movimiento alcista y genera una ruptura con cuerpo, podemos seguir con mayor tranquilidad las continuaciones alcistas. Ok, entonces bueno, tomando en cuenta ello, vamos a ir a la temporalidad mediana. Lo que podemos ver por aquí es lo siguiente: veníamos ya de esta formación alcista. Recordemos que de los días anteriores, o básicamente el día de ayer, teníamos esta corrección. El precio vuelve a generar una reversión, genera el movimiento fundamental. Teníamos esto, teníamos la conferencia de Powell, que de hecho a nivel fundamental tenía ya proyectado a que el euro dólar siga esa tendencia totalmente alcista. Se podía generar una continuidad dentro de esta ruptura, o al menos aprovechar una continuidad de este impulso. Y bueno, luego yo dejo una nota aquí, que es básicamente estudiar el escenario de formación de velas como una posible falla. Quiero decir, estas velas me pueden dar mucha información a nivel de tomar una continuidad dentro de este impulso. Es algo nuevamente que obvié dentro de este escenario, así que bueno, esto ya lo vamos a ver en el escenario de ejecución. Ya si voy a un escenario de un minuto, lo que puedo revisar es lo siguiente: continuidad del impulso, tenía que el precio venía respetando zonas de demanda, me generaba tomas de liquidez, me generó inducciones posteriores, y básicamente el precio comienza a fallar. Hay muchas cosas aquí como para tomar en cuenta. A nivel de solamente un minuto, creo que el contexto, la ejecución, o al menos los criterios técnicos, eran válidos. Lo que no considero que era válido, al menos a nivel de ejecución, era el contexto que teníamos a nivel de 4 horas y 15 minutos.
entendiendo que todo este movimiento todavía no creaba un cierre del escenario de H4, e incluso en 15 minutos ya veníamos de movimientos que me estaban dando movimientos de velas bastante agresivos con relación a este último impulso. Ok, entonces por ahí que pude haber filtrado este escenario, al final fue un stop loss, y bueno, con esto cerramos la operativa de la semana. De hecho, a las finales fue una semana positiva, que hemos podido gestionarla también de una manera adecuada. No han sido tampoco muchos escenarios operativos, básicamente 2 días donde hemos creado ejecuciones, un break-even, un take profit, y con este escenario sería nuestro stop loss de la semana. Así que bueno, seguimos el plan, seguimos como siempre tratando de cumplir la operativa con una proyección siempre a largo plazo. Quiero iniciar esta parte reflexiva, ya que esto está bastante fresco. El día de ayer hice mi primera media maratón y creo que he sacado varios aprendizajes, varias cosas interesantes que podemos relacionarlas no necesariamente solo al trading. Sin embargo, pues también considero que se puede aplicar a cualquier reto personal, cualquier proceso que cada uno esté haciendo en su día a día, ¿no? Entonces, bueno, ya que somos una comunidad de trading, pues quiero dejar algunos aprendizajes que creo que puede servir muchísimo en todo este proceso. Creo que es válido decir como contexto que algo que nunca me ha gustado a nivel de actividad física, creo que es correr. Nunca he sido bueno, tal vez lo trataba de hacer de alguna manera, pero muy intermitentemente, no era bastante constante con ello, a pesar de que he desarrollado una u otra actividad física. Creo que el hecho de correr simplemente no era algo que me agradaba, pero justamente comencé a hacer algunas cosas desde ese punto, desde la incomodidad. Así que bueno, igual quise iniciar este año buscando no necesariamente el hecho de hacer solamente cosas sencillas para mí, sino comenzar a buscar retos un poco más personales, algo que me saque de esa zona de confort, y fue de ahí donde tomé la decisión de qué es lo que de manera inmediata puedo desarrollar, que puedo trabajar que me puede ayudar a salir de ese confort, de trabajar un poco la mentalidad, y es el hecho de correr. Entonces busqué de alguna u otra manera un reto. En este caso pues vi el tema de las maratones. Sabía que se podían correr no solamente maratones, sino 10 kilómetros, medias maratones de 21 kilómetros. Así que bueno, opté también por los 21 kilómetros, que creía que podía haber sido un desafío bastante interesante. Y bueno, ¿y esto en qué se puede relacionar con el trading? Pues creo que todos iniciamos en esta industria entendiendo que es un proceso, ¿no? Que de alguna u otra manera todos iniciamos por incomodidad, porque buscamos el trading de alguna u otra manera justamente porque queremos saber que el trading nos puede generar algún ingreso, y obviamente comenzamos a buscar y nos damos cuenta de que no es fácil, no es sencillo, que pues no es todo de la noche a la mañana. Entonces aterrizar eso y mentalizarnos eso, y creo que cuando uno entiende que vamos a crearnos cierta incomodidad y vamos a avanzar a pesar de ello, pues es ahí donde se diferencia entre los que tienen resultados y los que no tienen necesariamente los resultados en el trading. Entendí también en el proceso justamente eso, ¿no? Que iba a tener que pasar por ciertas etapas al inicio. Incluso si es que hay muchos que me han podido ir siguiendo por las redes sociales, que he tratado de compartir sobre todo pantallazos, ¿no? De lo que iba corriendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Creo que mi primer pantallazo justamente fue el que quise correr unos primeros de 5 y 8 kilómetros, y ya en esos kilómetros yo ya estaba súper agotado, súper cansado. Puse cómo es posible que haya personas, o quiero saber cómo hay personas que logran correr 10 kilómetros, ¿no? Y en ese proceso y en ese tiempo pues yo lo relacionaba mucho, ¿no? con la etapa de trader, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que te comparan, dicen cómo esa persona lo hace ver tan sencillo, cómo pueden operar tan rápido, cómo tienen una lectura de mercado muy sencilla, cómo han logrado tener resultados bastante grandes. Y bueno, ahí parte mucho ese proceso, ¿no? Donde comenzamos a entender y comenzamos a lidiar con esas comparaciones, y entiendo y entendí también que lo que yo ya había de una u otra manera obtenido con el trading tenía que también llevarlo nuevamente a ese proceso. No me podía comparar, tenía que entender que para llegar a ciertos niveles tenía que pasar por un proceso, no lo iba a hacer a la primera, tenía que seguir corriendo y también tenía que seguir una planificación y programación. Es ahí donde también me di cuenta de que pude generar ciertos aciertos. Me di cuenta muy rápido que tuve que asesorarme de alguna u otra manera, que tuve que seguir una estrategia, que tuve que volverme técnico, que tuve que de alguna u otra manera saber que no solamente se trata de correr porque sí, tenía que correr con diferentes intensidades, tenía que tener una programación, aprovechar los descansos, muchas cosas que he ido aprendiendo
haciendo, y esto nuevamente me llevaba al trading, me llevaba a recordar de que el trading es lo mismo. Tienes que entender que es un proceso y que en ese proceso tienes que centrarte en tu técnica, dejar de compararte de quién es mejor que el otro. Claro, puedes compararte con la finalidad de motivarte, no de desmotivarte, ¿no? De entender que cada quien ha tenido su proceso, que hay gente que tiene muchos años y que obviamente para que tú logres esos objetivos también te vayan a tomar ciertos años. Una vez que uno domina eso, obviamente en el proceso también vamos a desarrollar ciertos errores, como yo también lo tuve en esta etapa. Y básicamente fue que me lesioné un mes antes de hacer esta maratón. Digamos, después del cuarto mes me estaba yendo bastante bien, pero me sobreexigí en cierto punto, en cierta manera. Cometí ciertos errores, ¿no? Cometí ciertos errores de no escuchar a mi cuerpo en algunas cosas, no aprender de saber descansar. Por muchas veces el ego también me superó en muchos momentos. Entonces fue ahí donde me lesioné. De hecho, terminé corriendo esta media maratón de alguna u otra manera medio lesionado. Todavía persistía cierto dolor, pero aún así quise correr. Tuve que aprender de ello, tuve que aprender que a las finales hay cosas que no están en nuestro control y hay cosas que están en nuestro control. Prevenir está en nuestro control. Si lo relacionamos con el trading, muchas veces cuando nosotros nos está yendo bien, cuando estamos en un proceso, no podemos dejar que el ego nos gane. No podemos dejar que creer que las cosas cuando están yendo bien, pues simplemente tenemos que dejar que nuestras emociones nos ganen. Tenemos que saber aterrizar, tenemos que saber que tenemos que seguir con la planificación. Por más bueno que te sientas, todavía no es momento de seguir el nivel. Todavía tienes que sostener lo bueno que eres en un periodo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, ya puede manejar una cuenta de $10,000, por decirlo así, porque le fue bien durante ese mes, ya quieren ir a $100,000, ya quieren ir a un millón. No, hay un proceso, hay que sostener ese proceso y obviamente pues hay que ir escalando con calma, ¿no? Siguiendo toda una programación. Esto también pues me ha hecho reforzar mucho el tema de la disciplina. Creo que era muy sencillo para mí durante ese proceso simplemente parar y dejar, porque pues ya está, ¿no? Por aquí me lesioné, o por ahí que había días que estaba muy cansado, muy agotado, que venía de bastante laburo y al final pues quería descansar y demás. Creo que cuando tú ya tienes un objetivo trazado a largo plazo, puedes parar una vez, pero tu mente de alguna u otra manera te va a exigir a que cumplas, ¿no? Sobre todo eso, que es tratar de desarrollar la disciplina. Y la disciplina es hacer las cosas por más motivado o desmotivado que estés, es cumplir porque quieres lograr un objetivo. Entonces es por eso que el objetivo que tú tienes tiene que ser un objetivo que realmente te llame, que realmente te saque de la cama, que realmente te haga levantarte y que incluso en momentos más duros te haga seguir adelante. Céntrense, y esto es algo que igual lo llevo al mundo del trading, ¿no? En el trading, de alguna u otra manera, todos tienen el objetivo de ganar dinero. Y sí, es verdad que te va a hacer ganar dinero, pero tiene que ir mucho más allá. Muchas veces trato de compartir de cuando uno dice, ok, quieres ganar dinero, pero ¿por qué? ¿Y para qué? Siempre hay que responderse eso, y entiende que eso está relacionado a un deseo, a algo que tú realmente quieres y que va más allá de lo material, sino algo que realmente te llame, algo que quieras construir, algo que te llame más a largo plazo, ¿ok? Aterrizarlo, y eso es algo que pues de alguna u otra manera te va a hacer decir pues hay que seguir avanzando. Ya para finalizar, cuando llegó el día, tenía ansias, no sé si nervios, miedos incluso de saber si voy a finalizar o no finalizar, pero algo que me dejó bastante tranquilo es el proceso que ya había hecho por detrás, ¿no? El proceso de seguir, correr, de llegar hasta el último entrenamiento antes de la media maratón, que incluso me hizo encontrar otro tipo de actividades que me ayudaron también en el proceso, como ha sido la natación, y por ahí que me ha ido motivando a otro tipo de retos. Entonces creo que hay muchas cosas que me dieron la confianza, con miedos, con dudas, con nervios, pero igual confiado porque sabía que había hecho todo un trabajo detrás, y esa es la gran diferencia, ¿no? Desde lo que se prepara y lo que no se prepara. Lo mismo lo digo para el trader, ¿no? Muchos quieren iniciar esto y saltarse todo el proceso de preparación. Hay que entender que tienes que prepararte y que ese proceso te puede tardar meses, años, y una vez que pues sientas que estás bien preparado, vas a generar ciertos retos, ¿no? Fondearte, cómo manejar cuentas, cómo hacer challenge, que puedas tener miedos en esos procesos, que puedas tener dudas y demás, pero a la final es lo que te va a dar la seguridad y la confianza, es todo el estudio y el trabajo que has hecho previamente. Entonces, nuevamente, abracemos ese proceso, enfoquémonos mucho en desarrollar y trabajar en nosotros mismos, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel mental. Ya cuando estás en la carrera, y de hecho ya
cuando estuve en la carrera, hay algo muy interesante que debo reconocer. Cuando inicié, lo primero que quise hacer es sostener mi ritmo. Y cuando hablo de ritmo es que sabía que no importaba cuántas personas iban a pasar por mi delante y no importaba cuántas personas yo iba a dejar hacia atrás. No iba a centrarme en el ritmo de otros, me iba a centrar en mi ritmo. Y digo, me voy a centrar en mi ritmo porque yo no sé si las personas que estoy dejando atrás son más o menos que yo, porque probablemente esté dejándoles atrás y en un momento muchos me van a superar. Lo mismo es cuando hay muchas personas que me están pasando. Probablemente yo no sé si esas personas tienen mucho más tiempo que yo o no, o simplemente están exigiéndose mucho y al final se van a quemar. No lo sé, yo no puedo sacar conclusiones de ello, y es algo que pues a mí me hizo entender que tengo que mantener mi ritmo y que mi enfoque es que yo pueda mantenerme hasta el final para llegar a la meta, no en compararme con los que están adelante o atrás mío o a mi costado, simplemente centrarme en mi proceso y seguir mi ritmo. Lo mismo es aquí en el trading. Todos, absolutamente todos los que estén llevando un proceso, los que estén desarrollando un proceso, enfóquense en su ritmo, enfóquense en su proceso, enfóquense en que no tienen que compararse con el que gana millones o que gana más de 5 o 6 cifras, o incluso tratar de compararse o tratar de criticar a personas que tienen un proceso mucho más lento. Cada quien tiene su ritmo y la idea no es compararse, porque justamente eso es lo que puede hacer que te saque de la carrera. No dejes que nadie te saque de la carrera. Sigue tu ritmo, sigue tu proceso. Y por último, pues la meta justamente no necesariamente es ese logro. De hecho, cuando llegué a la meta, creo que a la final es lo que me hizo más feliz y más contento, es entender que hice muchas cosas por detrás para estar en ese punto. Porque si hubiera sido fácil, probablemente ni siquiera me hubiera emocionado, probablemente ni siquiera me hubiera gustado o hubiera valorado tanto esto. Hay algo mucho más allá. A la final es el valor, es todo el proceso, lo que tú ganas, la persona que te vuelves, la persona que te transformas, la persona que eres y el trader que eres. Incluso es por el proceso, no es por el cartón, no es por el tamaño de cuenta, ¿no? Hay personas que pueden ser rentables y pueden ser constantes con cuentas pequeñas, que eso en el tiempo puede ir escalando. Lo mismo pasa pues con las personas que corren, es lo mismo. Da igual, sobre todo para una persona que inicia con un ritmo muy rápido pero a las finales no llega a la meta, y de una persona que se mantiene en un ritmo promedio, incluso un ritmo lento, pero es constante y a las finales llega a la meta. Lo mismo es. Entonces eso es lo que quiero transmitir, eso es lo que he tratado de sacar como aprendizajes. Ha sido un bonito reto y que no termina ahí. De hecho, esto me ha llevado a motivarme a hacer muchas más cosas interesantes a nivel de retos personales, y yo siempre les voy a invitar a que trabajen en eso, a que se reinventen. El trader a las finales se hace por su mentalidad, no solamente con lo técnico, y esa mentalidad no se gana en las gráficas, se gana en el día a día. Pónganse retos, pónganse metas, pónganse unos objetivos, y eso obviamente se va a ver reflejado en su rendimiento como traders. Así que nada, quería dejarles eso. Espero que les haya gustado y no me haya enrollado tanto. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo.